rueda audio, aquí, 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 vas a pegar todo, por favor, que no sé quién va a editar esto, si Abraham o tú, pero that's doesn't matter right now. Ok, vamos en 3, 2. Hola, hola, mi nombre es Ayana y este es Memorias Nómadas Podcast, un espacio para hablar de la vida, la identidad, de los momentos canónicos y la vida lejos de casa. Hoy quiero compartir contigo cómo he afrontado mi desempleo. Si bien ya tengo una nueva fuente de ingresos, aún tengo dudas y preguntas sin respuesta que might as well compartir. Para dar contexto a quienes me está escuchando por primera vez, en diciembre renuncié a mi trabajo tóxico y fue súper dramático y explosivo, pero al no tener la toxicidad a mi alrededor me di cuenta de cuánto me había agotado ese trabajo y tuve que admitir el burnout. Un burnout se define como se llama burnout, síndrome de burnout o el agotamiento laboral es una condición en la cual una persona sufre de un agotamiento emocional acumulado y persistente debido al estrés y la presión relacionados con el trabajo, los cuales se perciben como incontrolables y de los cuales no puedes escapar. Algo que sucede cuando eres migrante y particularmente cuando estás en Toronto, para ser específicos, es que vives para trabajar. Y honestamente, esta ciudad es tan costosa y tiene un ritmo tan acelerado que la idea de detenerse es difícil de admitir. Otra cosa que tiene que ver un poco más con la adultez que con la migración es que el desempleo se nos presenta como algo que tiene el potencial de arruinarte la vida, una especie de monstruo que siempre tienes que evitar. Y considerando que no tengo un safety net como alguien que tenga una riqueza generacional, muy, muy al contrario realmente, entonces llegar a la decisión de lo voy a dejar, de por sí es un proceso que te drena y te deja como un poco afectado. Es como cuando tienes que romper una relación y comprendes que vas a tener que darle una charla TED a alguien de cómo sus problemas no pueden ser solventados a tus espaldas. Así como, así que tenía claro que iba a ser incómodo renunciar. Lo que no vi venir exactamente fue que iba a ser tan caricaturesco. Por lo que un viernes decidí mandar un correo de renuncia, recoger mis cosas e irme. Como gato bajo la lluvia, porque no quería justificarme sin llorar o sin usar mi voz latina, porque uno no quiere discutir con la gente. Además, yo no estoy hecha de paciencia. Pero 40 minutos después de ese correo, me recontrataron. Pero como en una relación donde continúas solo para pagar la renta a la mitad, sabes que es inevitable y no hay nada que lo salve, incluso el potencial de ahorro no es como tan big of a deal. Entonces, a la semana de haber regresado, pues volví a enviar mi correo de renuncia y no volví a saber de mi empleador. Y ahora que lo pienso, tengo que contactarlos para mi declaración de impuestos. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora bien, no soy de ese tipo de persona que si tiene un problema con alguien se va a sentar en el internet y va a dar detalles escarosos. Así que voy a limitarme a explicar algunos de los motivos por los cuales sentí que tenía que renunciar. El primero fueron los horarios aleatorios, había demasiada agresividad y retaliaciones por parte del management, el commute me tenía mamada. Y el último de esos motivos es un poco más difícil de explicar. Digamos que tenía que lidiar con este superior que en una conversación me podía dar tres versiones de la misma respuesta, pero no era lo mismo. Y muy pocas veces era la información que estaba pidiendo. Y en varios casos, con esta misma persona, se puso en tela de juicio mi proficiencia en inglés. But, given that my English is perfectly fine, that argument got disregarded very quickly. Que iba a Venezuela en esa mierda, caballero. Por lo que, una vez rompí la maldición, puedo, puedo admitir con todo en el pecho que dejar de levantarme a las 5 de la mañana todos los días ha hecho maravillas.
por mi salud mental. Y quien te diga que para ser exitoso tienes que levantar a las 4 de la mañana, solo quiere que seas miserable. Pero más allá de eso, necesitaba responderme a mí misma qué iba a pasar. Porque a todas estas, yo también tenía mis ideas preconcebidas sobre el desempleo y creo que todos las tenemos, porque como te comentaba al principio, la sociedad nos enseña a evitarlo. Y también en mis primeros años acá tuve muchas experiencias con agencias de desempleo y ellos te engranan en la cabeza que tú eres el problema si pasas allí demasiado tiempo. Entonces, para aquellos que discutimos con nuestra culpa latina, también voy a agregar que quienes hicimos corte de refugio, ese miedo de ser recriminados por explotar el sistema define mucho nuestra vida laboral en este país. Es trabajar, 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 obtener y generar dinero a como dé lugar sin importar el costo. Por lo que de primera mano renunciar era impensable. Pero fue más mi prometido como haciéndome notar el desastre que había alrededor de mí, porque, ¿sabes? Para eso fue que yo dejé mi país, o sea, para tener una vida digna. Y a principios de diciembre, cuando renuncié, dignidad no era una palabra que pudiese describirme honestamente. Así que cuando tomé la decisión, pensé que al momento de volver a otro payroll iba a tener como muchas cosas claras. ¿A qué me refiero? Pues la segunda vez que envié ese correo de renuncia, yo me prometí a mí misma que jamás, jamás de los jamases iba a volver a lidiar con servicio al cliente. Y bueno, quienes lidiamos con clientes sabemos la flexibilidad emocional que necesitas para hacer ese trabajo, que hay mucho que tienes que aprender a tolerar para poder lidiar con gente y mucho dentro de esos rubros es como muy escabroso. Pero también una realidad dura de la vida es que a caballo regalado no se le mira el colmillo. Entonces, si tengo 2 meses sin generar dinero, no voy a poner condiciones a las oportunidades que se me presenten porque también me gusta comer, ¿sabes? No soy la única. Así que cuando me llamaron de una tienda aquí cerca de la casa, pues no lo pensé 2 veces y acepté. Y una pregunta válida a hacerse es, pues estoy repitiendo el ciclo y de nuevo estoy entrando en un trabajo que, bueno, me paga, pero no es realmente mi vocación. De eso quiero conversar la tarde de hoy. Ahora bien, regresando al momento donde mi desempleo comenzó, pues tenía algunas ideas preconcebidas de no negociables para mi próxima posición. La primera era nada lejos de mi casa porque estaba harta del commute y del TTC. 2. Iba a maximizar mis ingresos a como dé lugar. Y tercero, pero no menos importante, nunca nadie jamás me iba a volver a faltar el respeto. Perdón, nunca nadie me iba a volver a faltar el respeto en un contexto laboral. Y si bien todo suena súper fatalista, ahora con el don de la providencia, me doy cuenta de que mi paciencia había sido como erradicada durante todo ese proceso en esa oficina. También puedo entender que todo eso era simplemente irrealista, ¿sabes? Porque es trabajar. Y está ok que a nadie le gusta trabajar, pero eso implica un poco de discomfort importante. Entonces, algo que pude explotar durante este periodo fue mi capacidad de organización. Porque si no tienes ingresos, te sientas y cortas todo lo prescindible, mientras que aplicas a trabajos que realmente te llaman la atención, tomándote todo el tiempo del mundo para hacer un resumen para esa posición, tu cover letter, un ritual a Lilith para que tu cover letter y tu resumen no caigan en ojos ciegos. Y algo que sí admito que hice casi por accidente fue no quedarme callada y le dije a todo que se me pasó por delante que no tenía trabajo. Y fue muy reconfortante aprender que quienes me rodeaban no me juzgaron, sino más bien estaban como felices por mí, porque mi personalidad ya tenía tiempo de existir y no era Sayana corporativa 24/7. También hay remedios tradicionales que suelen solucionar casi todos los problemas en la vida y una fabulosa cura de sueño es una de esas. De vez en cuando es importante pasar un domingo durmiendo todo el día y sencillamente no responder preguntas. Por lo que una vez todas estas cosas que te comento me comenzaron a sanar, me pude cuestionar los no negociables nuevamente, pero desde una
posición un poco más realista y sin miedo a decepcionarme. Porque hay que admitir que a uno no le da miedo hacer las cosas, a uno le da miedo hacer las cosas y fallar mientras las hace. Entonces, el primer no negociable que salió por la ventana fue el que nadie me iba a faltar el respeto en algún momento, ya que evidentemente eso es algo sobre lo que no tengo control y al final del día es un trabajo, es un contrato social. Y para cumplirlo no tenemos que apreciarnos como individuos. No obstante, ya entiendo también cómo comunicar si alguna línea se está cruzando que no pertenece a lo laboral, sino a lo personal. Y sé que estoy en mi legítimo derecho de comunicarlo y de hacerlo saber y de poner la actitud que yo quiera. Por lo que la única persona que tiene la capacidad de privarme de eso soy yo mismo. También, eventualmente apareció la contradicción evidente de tener un commute razonable y de hacer la mayor cantidad de dinero posible. Porque evidentemente eso como que cercena un poco las oportunidades de trabajo que puedo aplicar o que quiero aplicar. Y eso admito que fue un poco más difícil de asumir. Pero recordé la lógica del Employment Center. Esto es temporal. Así que agregué mi búsqueda de trabajo como opciones que tal vez no eran como my dream job, pero pagaban relativamente ok y están como una walking distance de mi casa. Hence why terminé aceptando el part-time cerca de la casa en la tienda, únicamente para darle a mi cuenta bancaria algo que hacer un par de veces al mes. Entonces, la tradicional pregunta de ¿a qué te quieres dedicar? Pues yo quiero ser escritora, pero entiendo que esa es una meta como más a largo plazo, que eso no se va a materializar de la noche a la mañana y que mientras eso se materializa, pues hago este podcast donde te cuento de mi vida en Canadá, de emigrar y tengo la dicha de colaborar con gente súper, súper talentosa que se acerca a este espacio, lo cual me llena de vida, no lo voy a negar. Y también me he dado cuenta que quiero hacer contenido, que me gustaría hacer como un diving mucho más profundo en el contenido que puedo hacer. Y si bien este tiempo ha sido maravilloso para eso, también hay que ser realistas, muchachos. O sea, yo no soy la única que tiene que comer los gatos y mi prometido también tiene que comer. Entonces me doy cuenta que la eterna diatriba de la adultez es cómo me ocupo de perseguir mis pasiones mientras soy un adulto funcional. Y si tú que me escuchas o alguien, conoces a alguien que está pasando por esta transición, es necesario asumir que no hace falta ser súper empleado en tu primer día de regreso. Creo que eso es algo que nadie te dice. La ecuación no puede ser únicamente beneficiar a tu empleador, porque siempre va a existir constructive criticism y requerimientos, pero no confundas eso con tu visión y con lo que tú quieres hacer. Solo permítete cobrar tu sueldo, practica la resiliencia, también es, o sea, practicar la resiliencia también es cobrar y cumplir tu horario de trabajo simple, una actividad que tal vez no es muy laborosa, pero te permite darle sustento a tu visión. Pero si de algo tengo certeza, es que si no me dedico a cultivar lo que sí quiero hacer, voy a volver al burnout antes de darme cuenta y estoy determinada en evitarlo conscientemente. También es irrelevante mencionar que este tipo de situaciones tienen como una carga muy pesada del pero ¿y qué dirán de mí? Y me voy a atrever a decirte algo que tal vez no hayas escuchado antes. Pero si alguien tiene una opinión peyorativa de ti por haber tomado la mejor decisión para ti mismo, yo te recomendaría ignorar a esa persona, ¿sabes? Porque lo que esa persona está buscando en ese momento es una como validación moral y no un deseo genuino de apoyarte. Ojo, también depende de la situación. Si hay verdades difíciles de decir, alguien que te ama te las puede decir y no necesariamente de la manera más agradable, pero hay una diferencia entre el deberías estar bien o mi favorito, el ay, supéralo. O sea, quienes te valoran y te aprecian van a hacer lo posible para aliviar la carga o no molestar también es una opción genuina, como decía nuestro querido Ricardo Arjona. Tampoco puedo dejar de mencionar que creo que hoy en día es muy relevante tener presente que hay una diferencia palpable entre funcionar y estar bien. Esas son realidades muy personales y no deberíamos juzgar a alguien por cómo decide estar bien. Y esto ocurre mucho también en contextos latinos, donde los boundaries
son como líneas muy blurry y siempre hay pendejadas del estilo de, es que somos familia, entonces te digo lo que pienso, o sea, ese tipo de situaciones no tienen cabida en la vida de entre más adulto te haces, honestamente. Y si estás pasando como por ese momento canónico, quisiera que me dejaras en los comentarios cómo te ha ido, porque por mi parte ha sido muy curioso ajustarme de nuevo a los horarios, ya que gracias a la temporada, pues sí, camino 20 minutos en el frío cada vez que tengo que ir a trabajar. También balancear un poco el no llegar y no llegar a la tienda y atribuirme todas las responsabilidades y ser como super empleada, porque honestamente no me pagan lo suficiente para eso. Admito que tener ingresos también calla un poco las voces en mi cabeza de, te vas a quedar en la calle. Y al mismo tiempo me da la confianza que necesito como para seguir en mi búsqueda de trabajo, pero con un poco más de ventajas. Muchas gracias por haberte quedado conmigo la tarde de hoy. Síguenos en Instagram y en TikTok. Nos vas a encontrar como Memorias Nómadas Podcast. También te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube y en Spotify para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Me puedes seguir en redes sociales. Me vas a encontrar como @Sayana. Estoy muy feliz de volver con esta segunda temporada del podcast. Estoy pensando y planeando muchas cosas. Y yo sé que siempre termino los episodios como que, ay, se vienen cositas, pero si ustedes supieran lo mucho que a mí me gusta esa frase y el chiste que hay detrás de eso, pues es muy, no sé, como esperanzador. Y creo que el 2026 es el año de la esperanza porque parece que ha pasado de todo y han pasado que sí, 2 meses. Nada más, ni siquiera. Hoy que grabo este episodio que es 26 de febrero, han pasado un mes y 26 días y todo parece como nuevo y irreconocible. Pero bueno, muchísimas gracias por haberte quedado conmigo. Un saludito y hasta otra. Adiós.